vencedores del mundo. Vencedores del mundo. Cuando nosotros venimos, hermanos, a las Escrituras y venimos a la palabra de Dios, la Biblia llama a los cristianos, a los creyentes, de muchas maneras. Les llama santos, como está en 1 Corintios, les llama apartados, les llama hijos de luz, les llama hijos creyentes, les llama amados también, les llama soldados, les llama testigos, les llama administradores, les llama conciudadanos, les llama, una palabra que muchos no quieren o quisieran borrar de la Biblia, escogidos, les llama embajadores de Dios, y 1 Pedro les llama piedras vivas. Y cuando nosotros vemos acá, en toda la Biblia, en toda esta cantidad de títulos que la Biblia da a los cristianos, nosotros nos damos cuenta que los cristianos son personas muy especiales, que los cristianos son personas diferentes a las demás personas que existen en el mundo. ¿Y qué es lo que hace diferente a estas personas? Estas personas tienen una posición en Cristo. Ellos han venido a Cristo, se han reconciliado con Dios a través de la cruz y han venido a ser creyentes de la verdad y han sido salvados. Ahora, hay algo más que la Biblia llama aquí, aunque no lo dice literalmente como un título, pero es la actitud de un cristiano, y es que el cristiano es un vencedor del mundo. Y no un vencedor como quizás nosotros a veces lo escuchamos hoy en día en la mayoría de predicaciones, en la mayoría de pastores, que simplemente le hablan a la gente de prosperidad, de dinero, y le dicen que son vencedores para tener todas las cosas egoístas que muchos de ellos quisieran tener. Pero en esta mañana Juan nos va a hablar a nosotros qué es lo que significa bíblicamente ser un vencedor. Y para saber qué es lo que el texto nos dice, debemos primero nosotros ver todo el contexto de esta carta. De pronto muchos de ustedes, sobre todo los que han venido por primera vez, no conocen muy bien el contexto de Primera de Juan. No saben realmente quizás de qué se trata Primera de Juan y para qué fue escrita Primera de Juan. Después de muchos meses de estudiar esta carta, llegamos al final casi ya de esta breve carta, y en esta sección llegamos a un tema principal que Juan discute aquí. Y muchas veces nosotros cuando le estudiamos las Escrituras y vemos las Escrituras, vemos que hay ciertos capítulos y versículos que no son inspirados por Dios. Cuando ustedes ven, por ejemplo, Juan 2, Juan 3, que son capítulos, estos capítulos y números que ustedes tienen en sus Biblias no son inspirados por Dios. Alguien, un ser humano los puso ahí. ¿Y con qué propósito los pusieron ahí? Bueno, los pusieron con un propósito muy bueno y un propósito muy loable, y es poder nosotros dividir la Escritura en ciertas porciones para poder memorizarlas, para poder leerlas y para poder conocerlas mejor. Pero a veces cuando nosotros leemos un escrito o un texto, o una carta de las Escrituras, muchas veces nosotros pensamos que donde termina un capítulo o donde termina cierto versículo se terminó la idea del autor, pero muchas veces no es así. Por ejemplo, si ustedes leen en 1 Corintios el capítulo 6 y 7, están prácticamente casi que unidos, pero en 2 Corintios 6 y 7 están unidos. U otros pasajes que nosotros vemos, cuando ustedes leen 2 Timoteo 3, que está el famoso versículo 16 que dice que toda la Escritura es útil, y Pablo aquí dice una cantidad de cosas para lo que es útil la Escritura. Luego el capítulo 4 comienza diciendo que que Timoteo tenía que predicar esta palabra. Pablo no termina su idea ahí simplemente en el versículo 16 o 17 del capítulo 3, sino que él continúa. En nuestro caso, cuando nosotros vemos aquí, en el capítulo 5 de Primera de Juan, está bien dividido el pasaje, está bien dividido acá, y vemos que Juan comienza con una declaración ahí en el capítulo 5, y lo primero que él dice, diciendo lo que estaba más atrás, teniendo relación con lo que estaba atrás, nos dice quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Él nos dice, anteriormente nos decía que nosotros debíamos amar a nuestros hermanos, y aquí Juan responde esa pregunta. Quizás algunos de los que estaban ahí escuchando a Juan o leían esta carta en el tiempo antiguo se preguntaban a ellos mismos, bueno, Juan, ¿y quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son aquellos a quien yo debo amar? Bueno, Juan nos dice aquí que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Toda persona que realmente ha creído en Cristo es aquella persona que hace parte de la familia de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos Primera de Juan, vemos 3 columnas, y siempre lo repito cada domingo para que ustedes no lo olviden jamás, y espero que jamás lo van a olvidar. 3
pilares importantes en la carta de Primera de Juan. 3 temas que Juan muestra aquí, y Primera de Juan fue escrito para saber quiénes realmente son cristianos y quiénes no. Porque resulta que en el contexto de Primera de Juan se infiltraron algunos falsos maestros dentro de la iglesia, y estos maestros traían una doctrina totalmente diferente a lo que Juan venía enseñando. Juan venía diciendo que él era un verdadero apóstol y que él había visto realmente a Cristo crucificado y lo había visto resucitado, y él había tocado, le había palpado, había pasado tiempo con él. Y si ustedes leen el Evangelio de Juan, Juan nos dice que hasta él se recostó en su regazo, él se recostó al lado de Jesús, y quizás él escuchó allí el corazón del Señor Jesús, él sintió los latidos de su corazón, él tocó a Jesús y se dio cuenta que él realmente era un hombre. Y ahora, ¿por qué hago esta aclaración? Porque los maestros que estaban dentro, infiltrados dentro de la iglesia de Éfeso, a la que Juan le escribe esta carta, estos hombres decían que Jesús no tenía un cuerpo físico, decían que Jesús simplemente era alguien que tuvo una apariencia física. Por eso Juan dice ahí en el capítulo 2 que aquel que niega al Hijo no tiene al Padre. Aquel que niega al Jesús de las Escrituras no puede tener una relación con el Padre. Entonces, ese es el primero. O sea, la primera columna es el cristiano verdadero cree a la doctrina verdadera, cree al Jesús verdadero. El segundo aspecto, Juan habla acerca de la justicia o de la obediencia. Un verdadero cristiano no solamente cree la doctrina correcta, sino que él también obedece a esta doctrina correcta. Su vida está caracterizada por la justicia. Cuando la Biblia habla de justicia se refiere a la vida justa o de alguien justo. Y Juan nos dice a nosotros que una persona no puede ir en tinieblas y al mismo tiempo decir que conoce a Dios. Una persona no puede decir que realmente ama a Dios y no tiene nada que ver con su palabra y con los mandamientos que están allí. El segundo pilar es que el verdadero cristiano vive una vida de obediencia a esa escritura, a esa palabra que él ha recibido de los apóstoles. Y el tercer aspecto y la tercera columna importante, hermanos, dentro de lo que debemos nosotros examinar si somos verdaderos cristianos, es el amor hacia los hermanos. Un verdadero cristiano ama a otros hermanos. Un verdadero cristiano ama, como dice este texto, a aquellos que también han nacido de Dios. Entonces, el tercer aspecto es la comunión. Y lo digo otra vez. Primero es la verdad. El cristiano crea la verdad. El segundo, el cristiano vive una vida de justicia. Y el tercero, el cristiano tiene una vida de amor. El cristiano debe amar a otros cristianos. Y todo el capítulo 5 Juan nos va a hablar ahora acerca de la seguridad de salvación, la certeza de salvación. Y yo sé que muchos de nosotros venimos de contextos donde se nos ha enseñado que la salvación se pierde, que si yo no tengo suficientes obras o yo me porto de la suficiente manera correcta delante de Dios, puedo perder mi salvación, o yo no puedo tener una confianza de ser salvo, porque suena como arrogancia o prepotencia. Pero Juan nos va a dar aquí, y el propósito de la carta de Primera de Juan es que estos creyentes que han sido infiltrados por estos falsos maestros, que los estaban poniendo a dudar, como que no sabían si lo que creían era verdad, estén firmes en la fe. Sepan realmente ellos que ellos pertenecen a la verdad. Entonces, es supremamente importante, hermanos. Ahora, ¿qué persona no quisiera tener seguridad y certeza? Es como, escuchaba yo una vez de un predicador, no tener seguridad de salvación es como usted ser hijo de un rey y tener todo el privilegio de usar sus riquezas y de usar sus palacios, pero a pesar de tener este privilegio, usted no está seguro si realmente el rey lo ama a usted o no. Eso significa no tener seguridad de salvación. Ser el hijo del hombre más rico de este mundo, pero no estar seguro si mi papá realmente me ama o no. Pero Juan quiere aquí que nosotros tengamos seguridad. De hecho, todas las personas en el mundo quieren tener seguridad. Todas las personas quieren tener certeza, tanto de sus trabajos, de su familia, de todos los aspectos de su vida. Los seres humanos siempre buscan por tener confianza y seguridad. Esa es la imagen del ser humano, de la humanidad idealista. Todo ser humano quisiera tener certeza y seguridad, estar seguro y nunca tener temor de nada. Y de hecho eso es lo que Dios realmente en Cristo nos ha llamado a hacer, a tener una real seguridad y una verdadera certeza de salvación. Nosotros fuimos creados, mis hermanos, para producir vida, para ser aptos para vivir y para ser el tipo de persona en Cristo que Dios desea que nosotros seamos. Ahora, el secreto de esa confianza, ¿cuál es? Para el cristiano, estos tres pilares fundamentales. El cristiano debe creer la doctrina correcta, el cristiano debe
tener una vida de obediencia, y como resultado de esas dos, el cristiano va a empezar realmente a amar y a tener comunión con otros cristianos. Si usted quita alguno de estos dos factores de esta ecuación, lamentablemente la vida del cristiano va a empezar a tener fallas. Y recordemos lo que dijimos la última vez el domingo pasado. Esas tres señales están interconectadas. No puedo tener solamente una señal. Yo no puedo decir, bueno, yo creo la doctrina verdadera, pero yo como que casi no obedezco y no amo a los hermanos. O yo no puedo decir, es que yo amo a los hermanos, pero mi vida de obediencia no es muy buena y bueno, yo creo como algunas cosas de la doctrina. No, Juan dice, el verdadero cristiano crea la verdad, tiene una vida de justicia y una vida de amor. Eso es lo que Juan dice. Estas tres cosas están interconectadas y las tres deben estar presentes en la vida de un cristiano. Si falta una de estas tres, mis hermanos, el cristianismo de tal persona que lo dice no es real. Si usted dice Juan, conocer a Dios, pero anda en la oscuridad de la desobediencia, usted es un mentiroso, así dice Juan. Él no duda, Juan no dice, bueno, vamos a decirlo de una manera como que no sea muy ofensiva para los cristianos que me van a escuchar. No, Juan es directo. Y Juan dice, aquel que dice conocer a Dios, pero vive en desobediencia, es un mentiroso. No dice la verdad, no hay verdad en usted. No hay obediencia, no hay justicia de verdad de Dios. Y todas sus pretensiones de cristiano se van al piso si en su vida no hay obediencia. En otro lugar, en el capítulo 2, dice Juan que poseer al Padre y negar la deidad y la encarnación de Jesús también es ser un mentiroso. Ahora usted puede decir, bueno, pues yo creo en la encarnación de Jesús y yo creo que Jesús es Dios. Pero hay un problema, hermanos. Hoy en día en la gran mayoría de iglesias se está enseñando a un Jesús que no es el Jesús de las Escrituras. Un Jesús que está pendiente para cumplir los deseos de las personas. Un Jesús que simplemente quiere complacer los deseos egoístas y materialistas de la mayoría de personas que van a estas iglesias. Por eso ustedes ven que hoy muchos lugares se llenan, miles de personas escuchando a falsos maestros, mostrándoles a un Cristo que no es el Cristo de las Escrituras. Un Cristo que no salva a nadie. Un Cristo que no trae arrepentimiento a las personas. Un Cristo que no produce deseo de santidad en las personas. Un simplemente Jesús, Papá Noel, que le cumple todos los deseos al que quiera, el genio de la lámpara. Solamente hay que frotarle, solo hay que tirarle un pacto, solo hay que tirarle dinero para que Él me cumpla mis deseos. Hermanos, ese no es el Jesús de las Escrituras. Y si yo digo creer en un Jesús así, no importa lo que yo diga hacer, no soy cristiano, soy un mentiroso. Entonces, si hay ausencia de verdad en la vida de una persona que dice cristiana, no es genuinamente cristiana. No puede haber una vida auténtica cristiana y una negación de quién es Jesús. Es imposible. Yo no puedo decir que soy cristiano y quiero un Jesús inventado a mis propios deseos y a mi propia manera. Y en tercer lugar, si yo digo que amo a Dios mientras ignoro y maltrato a los hermanos, soy igualmente un mentiroso. Usted es mentiroso si dice amar a Dios y sin embargo usted no ama a su hermano. Ustedes pueden leer ahí en el versículo 20 del capítulo 4, el que está más atrás. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La presencia de pecado habitual en una persona en desobediencia. La negación de Jesús doctrinalmente. Y el odio egoísta hacia los hermanos, el desinterés, la falta de amor por los hermanos, son tres marcas de que una persona, por más que diga ser cristiana, no lo es. Y ese es todo el argumento de primera de Juan. Eso es todo lo que Juan quiere mostrarnos aquí en su carta. Todas estas señales deben estar presentes. Y puede que estén presentes en mayor o menor medida, pero esas tres deben estar ahí. Verdad, amor y justicia. No lo olvide jamás. Verdad, amor y justicia. Las tres marcas del auténtico cristianismo. Ahora, en esta última sección de esta carta, Juan se ocupa ahora de la seguridad. El apóstol trae estos tres señales y las junta, estas tres. Las haga de cuenta como si él estuviera haciendo una cobija, un telar. Él utiliza todos estos hilos y los mezcla entre ellos para juntar algo que se llama el nuevo nacimiento. En el pasaje que vamos a ver ahora, estas tres señales están entrelazadas entre sí y es el tejido coherente de la vida de Dios, la vida que produce seguridad, confianza y real victoria, mis hermanos. Real victoria, según Dios, en la vida de un cristiano. ¿Y cómo se manifiesta esta verdadera victoria? En la justicia, en la verdad y el amor. Y vamos a examinar así nuestro texto verso a verso. Mire el versículo 1, lo que dice.
Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Noten ustedes aquí dos señales. Primera, la verdad. Todo el que cree que Jesús es el Cristo, todo aquel que cree en el Jesús de la Biblia, todo aquel que cree en el Jesús que está ahí en la Escritura, al Jesús de Apocalipsis, al Jesús que dice la Escritura que tiene sus ojos como fuego, que tiene su piel como bronce bruñido, al que sale una espada por su boca. A ese Jesús magnífico, al Jesús de verdad, no el Jesús que uno ve en Facebook, que está ahí pidiéndole permiso a una persona ahí, golpeando la puerta a ver si lo deja entrar o no. No, ese no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia es el Rey soberano, que dice Colosenses que todas las cosas fueron creadas a través de Él, que dice Hebreos que Él es la imagen del Dios invisible, que Él realmente es el destello de la gloria de Dios. Esto es. ¿Y qué es lo que Juan dice aquí? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Ahí en el versículo 21 del capítulo anterior dice, y nosotros tenemos este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Qué es lo que dice el texto? Versículo 21 dice que Juan venía hablando de cómo amar a nuestro hermano. Ahora, Juan dice, ¿qué significa amar a mi hermano? ¿Quién es mi hermano aquí? Y la respuesta está en el versículo 1. Todo el que cree en Jesús ha nacido de nuevo. Ahí está tu hermano. ¿Quién realmente es nuestro hermano? Aquella persona que ha creído en el Jesús de las Escrituras. Esa persona es parte de la familia de Dios. Y lo que Juan está diciendo aquí es que si usted ama al Padre, obviamente usted amará también a aquellos hijos también que son engendrados por el Padre. Aquellas personas que también han pasado la misma experiencia que usted cristiana. Y cuando me refiero a la experiencia cristiana, me refiero al nuevo nacimiento. Todas aquellas personas que han nacido de nuevo, usted es parte de la familia juntamente con ellos en Dios. ¿Y qué es lo que dice el texto? Si usted verdaderamente ha nacido de nuevo, usted amará a los demás miembros de su familia. Ahora, esto acaba, en cierta manera, con el espíritu sectario y con el espíritu denominacional a veces que tenemos, hermanos. A veces nosotros vemos solamente y amamos solamente a los cristianos que hacen parte de nuestro grupo particular. Solo reformados. Bueno, vamos a amar no solo los reformados. Solo los que creen en cierta doctrina en particular. Bueno, vamos a amar solamente a los que aman a cierta doctrina en particular. Vamos a amar solamente a los que cantan himnos, a los que cantan música contemporánea, vamos a hacerlo a un lado. No, hermanos. O los presbiterianos, solo aman a los presbiterianos. O si es metodista, solo se aman los metodistas. Y siempre encontramos esta actitud dentro de las iglesias, hermanos. Si soy bautista, solo amo a los que creen en el bautismo. Y ya. Pero ¿qué dice el texto, hermanos? Nosotros debemos amar a todo aquel que nació también de Dios como nosotros. Noten ustedes ahí que Juan, en vez de decir hijos de Dios, ¿qué dice? El que engendró. Juan aquí está evocando el nuevo nacimiento. Aquellos que han nacido también, como usted, de Dios. Debemos amar a los miembros de nuestra familia donde quiera que ellos estén. Ustedes ven esos hermanos que pasan aflicciones en el Medio Oriente, allá donde está ISIS, donde está persiguiendo el cristianismo, decapitando niños, violando mujeres, crucificándolos en plena luz del día en la mitad de la calle por ser cristianos. Esas personas también, aunque no tengan mucho conocimiento de la verdad como nosotros, también son nuestros hermanos. Es el que comparte la vida de Jesús con nosotros, el que ha nacido de Dios, el que cree que Jesús es el Cristo. En todos aquellos en que el nuevo nacimiento ha producido esta fe salvífica. Note el pasaje, los que creen en Jesús son nacidos de nuevo. No son los que solamente vienen a la iglesia, no los que solamente participan en X o Y actividad, no, son los que realmente están seguros que han nacido de nuevo. Ven estas tres marcas en mayor o menor medida en su vida cotidiana. Ahora, para algunas personas, de pronto lo que voy a leer les parece algo de la Iglesia Católica. Y esto que voy a leer se llama el Credo de los Apóstoles. Y no lo inventó la Iglesia Católica. Y muchas personas desconocen esto porque en muchas de sus iglesias, en muchos trasfondos cristianos, no conocen la historia de la Iglesia. Pero este Credo de los Apóstoles, que la Iglesia Católica llama el Credo, o el Creo, realmente enumera la doctrina fundamental de la fe cristiana. Dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la obra del Espíritu Santo, nació de Santa María, la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y enterrado.
Esta fe, esto que decimos acá, hermanos, es lo que recitaban los cristianos antiguos. Ellos, ¿cómo hacían para identificar a otro cristiano? Bueno, eran los que realmente conocían y entendían y vivían y creían con todo su corazón esto que dice este credo, que es el resumen del Evangelio y de quién es Jesús. Ahora, ¿quiere decir esto que toda persona que recita de memoria esto es un cristiano? Obviamente no. Por supuesto que no. Juan no está hablando de una mera confesión de un credo. Lo que Juan está diciendo aquí es que todo aquel que cree que Jesús es el Señor, que Él es el Cristo, es la persona divina que iba a entrar en la historia humana, que vendría a morir por nuestro pecado, que vino a salvarnos del infierno, a salvarnos de nosotros mismos. Cuando esta persona cree que Jesús es su Señor y su preocupación máxima y suprema en la vida es agradarle a Él y amarle a Él y saber que todo se construye en su vida alrededor de Él, esta persona realmente ha nacido de nuevo. Esta persona es un familiar nuestro en la fe. Aquí no habla del rapto. Bueno, algunos creen en el rapto, nosotros no creemos en el rapto. Otros creen en el bautismo por inmersión, otros en la agüita en la cabeza. Hermanos, ninguna de las cosas son tan trascendentales como el Evangelio. Por eso los presbiterianos son nuestros hermanos. Aún aquellos que creen en esas cuestiones como el rapto y todas esas cosas, también son nuestros hermanos, siempre y cuando ellos amen y crean en Cristo. También es un hermano. Ahora, ¿quiere decir eso también que los cristianos solamente deben amar a otros, a los cristianos nada más y a nadie más? No, también debemos amar a los inconversos. Pero desde ahí es donde empieza. Si nosotros no amamos a nuestros hermanos, menos vamos a amar a los inconversos. Siempre el amor comienza ¿desde dónde? De un círculo familiar. Y en primer lugar nosotros amamos a los miembros de nuestra propia familia, después encontramos amar a otras personas que están fuera de nuestro círculo familiar. El amor comienza por nuestra familia. Y así comenzamos nosotros a amar a muchas otras personas. Por eso el amor cristiano no se limita solamente a los hermanos, a los que comparten la vida en Cristo, sino que comienza ahí en adelante. Ahora noten ustedes versículos 2 y 3, que esta verdad y este amor están juntados con la justicia, o sea, con la obediencia. Versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Ahora, ¿cómo sé yo realmente que estoy amando a mis hermanos? Ya vimos quiénes son mis hermanos. Ahora vamos a ver cómo se aman. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Nosotros no simplemente amamos a Dios a nuestro antojo, como muchas personas lo hacen hoy en día. Muchas personas aman a Dios como les pega la gana. Dicen, pero es que si yo hago tal cosa, o si yo hago tal otra vaina, aunque no esté en la Biblia, yo amo a Dios y lo que interesa es la intención de mi corazón. Pero vemos siempre en la Biblia que Jesús dice, y esto siempre hace eco en nuestros oídos, el que me ama guarda mis mandamientos. Esa es la forma de expresar nuestro amor a Dios. ¿Y cómo sabemos entonces que amamos a nuestros hermanos? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cuál es el amor de Dios? Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, dice el texto. Ahora, cuando nosotros vemos aquí, vemos que el amor cristiano y el amor bíblico, hermanos, no es un mero emocionalismo, no es un mero romanticismo, como la mayoría de gente piensa. Es que yo amo mucho a Cristo y se van de rodillas de aquí hasta Monserrate. Y creen que esa emoción, y creen que ese romanticismo es realmente la forma de demostrar nuestro amor a Dios. O creen que cantando unas canciones muy lindas en la iglesia, hermanos, y nunca cumpliendo los mandamientos de Dios entre la semana, eso realmente es amar a Dios. Pero eso no es realmente lo que la Biblia enseña. Ahora, el amor bíblico sí involucra una emoción, pero no es el fundamento como tal una emoción, es los mandamientos de Dios. Ahora, ¿cómo hago para saber que realmente amo a mi hermano? A veces nosotros tenemos diferencias de opiniones, a veces no estamos de acuerdo en cosas. Hay veces que como que yo hago cosas que ofenden a mis hermanos y no siempre como que les complazco a ellos. Ahora, ¿significa esto que yo no amo a un hermano? A veces hay desacuerdos entre nosotros. ¿Quiere decir que no lo amo? La respuesta está en el versículo 2. En esto conocemos a los hermanos cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Nuestras acciones, hermanos, surgen no por nuestros sentimientos personales realmente hacia una persona, sino cuando nosotros realmente amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, queremos hacer sus mandamientos, ponerlos por obra. Ahí sabemos que realmente es amar. Ahora, ustedes recuerdan que la ley se resume en 2 mandamientos. ¿Cuáles son? Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Eso es un mandamiento. Debemos amar a Dios y debemos amar a nuestro prójimo. Cuando obedecemos los 10 mandamientos, amamos a Dios.
los primeros 4 mandamientos, ¿no? No hacernos imágenes de un Dios diferente, no tomar el nombre de Dios a la ligera, no adorar a Dios como nosotros queremos, a nuestra propia imagen, a nuestro propio parecer. Cuando nosotros guardamos un día de la semana como un día de oración pública para Dios, eso significa amar a Dios. Ahora, el resto de mandamientos: no robar, no mentir, no hablar en contra de los hermanos, no murmurar, no chismosear de ellos, significa amar a nuestro prójimo. En otras palabras, lo que Juan está diciendo aquí, la forma de demostrar nuestro amor hacia el prójimo es cuando cumplimos los 10 mandamientos. Cuando nosotros amamos a nuestro hermano, no lo robamos, no mentimos, no hablamos en su contra, no chismoseamos de él, no murmuramos. Y eso realmente significa amar. Por eso el amor bíblico es eso, hermanos. Cuando nosotros practicamos los 10 mandamientos y nuestros hermanos se benefician de ellos. Hay una historia de un predicador, una mujer que fue un predicador, una muchacha, y le dice lo siguiente: mi novio es cristiano, pero él quiere que yo diga una mentira por él. Él dice que si yo realmente lo amo, voy a decir la mentira para protegerlo. Ahora, dice ella, le preguntaba al predicador: ¿yo debería hacer esto? Si no lo hago, él va a estar enojado conmigo y va a decir que yo no lo amo. Entonces mira, creo que el predicador le responde. Dice: bueno, dile esto. Dile que lo ama lo suficiente para negarse a mentir por él y así animar o seguir alimentándole su deseo de mentir. Es erróneo y es dañino, destructivo para su vida. Y dile que lo ama lo suficiente para decirle la verdad acerca de su mentira. Eso es, hermanos, el amor hacia los hermanos. A eso es lo que está refiriéndose aquí Juan. A veces el amor tiene que hacer las cosas desagradables, hermanos. Y si es una cosa desagradable, muchas veces tenemos que hacer cosas desagradables sabiendo que está motivado por el amor a Dios y la obediencia a sus mandamientos. ¿Cuántos de nosotros aquí nos gusta confrontar a otras personas diciéndoles la verdad? Bueno, como que no es muy chévere, como que uno trata de evadir muchas veces, como que uno no quisiera. O uno dice: no, pues si le digo la verdad, de pronto se enoja conmigo, o esa persona se molesta conmigo temporalmente. Hermanos, no debemos prestar atención a estas cosas. El amor verdadero, hermano, muchas veces tiene que ser cruel para ser amor verdadero. Cuando me refiero a cruel, me refiero a que tiene que decir la verdad, aunque esta duela. Por ejemplo, nosotros a veces también conocemos algo que se llama mentiras blancas, mentiras piadosas, ¿cierto? Y muchas veces nosotros pensamos en las mentiras piadosas y nos damos cuenta que son, en vez de ser blancas, son las más negras de todas las mentiras. Porque son las más peligrosas, son las más mortales y a menudo hacen más daño que una mentira directa. ¿Qué mentirita nosotros a veces decimos sobre una persona de cómo se ve? O vemos que una persona actúa de cierta manera, pero nosotros le decimos una mentira blanca para que la persona no se enoje con nosotros. ¿Qué pasa cuando yo hago esto? Nosotros evitamos que otros se enojen con nosotros usando mentiras. Pero si usted piensa de verdad, usted se dará cuenta que realmente lo que usted está haciendo cuando usted hace una mentira blanca es que usted se está amando a usted demasiado. Usted se ama tanto que usted no quiere ser herido por la reacción de esa persona. Entonces nosotros evitamos decirle la verdad. Entonces nos amamos lo suficiente para no ayudar a esta persona a enfrentar la verdad. Entonces, en consecuencia, muchas de esas personas mantienen semanas, días, incluso años en esta mentira, y nosotros por temor a ofenderles no les decimos la verdad, y esa persona, aunque no es su problema y nosotros sí, nosotros no le decimos nada. Esto no es amor, hermanos. Esto es actuar en contra de la verdad. Es odio. Es un rechazo a afrontar y ayudar a enfrentar la verdad a otras personas. Recordemos lo que dice la Escritura, que solo la verdad nos hace libres. Solo la verdad libera a una persona. Ahora nosotros podemos ayudar a nuestros hermanos a decirle las cosas con tacto, con delicadeza, cuando uno ve un fallo en él, un pecado, sin convertirse uno en una persona autosuficiente, arrogante, sino diciéndoselo en amor. Entonces, ¿cuándo sabemos que amamos a nuestros hermanos? Cuando somos suficientemente capaces de decirles la verdad en amor y sacarlos de la mentira. Ahí es cuando se está actuando de acuerdo al amor bíblico y se está preocupado por los mandamientos. Y cuando hacemos esto, descubrimos la verdad del versículo 3. Dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. En otra traducción en griego es gravoso, significa pesado, difícil. Hermano, yo les digo una cosa: los mandamientos de Dios no son difíciles, aunque pareciera a primera como que son difíciles. ¿Quién de nosotros no se ha dado marcha atrás cuando tiene que hablar con otra persona acerca de algo desagradable?
¿Quién no ha deseado darle esta responsabilidad a otra persona? Como que vaya, dígale usted más bien la verdad que yo no quiero decírsela. ¿Con qué facilidad nosotros empujamos a otros si podemos a que él haga lo que nosotros no queremos hacer? Pero si realmente nosotros amamos al hermano hasta el punto de querer ayudarlo, vamos a enfrentar las verdades desagradables y vamos a descubrir que los mandamientos de Dios no son gravosos, sino que son encantadores. Si se hace de la forma correcta, nos resulta fácil, nos resultará agradable, produciendo una amistad mucho mejor con nuestros hermanos y mucha bendición. ¿Cuántos de nosotros hemos ido al principio, cuando conocíamos a alguien, muchas veces esas personas no nos caían bien? Porque nos decían muchas cosas como que nos decían la verdad. Pero cuando nosotros nos hacemos amigos de esas personas, nos damos cuenta que todo lo que ellos hacían realmente lo hacían por el bien de nosotros, nos decían la verdad en amor. Dice un predicador que algunos de sus amigos más cercanos son aquellos que en amor le han dicho dolorosamente muchos de sus pecados y muchas de las cosas que ellos han hecho mal. No fue fácil hacerlo, dice, pero cuando todo había terminado, el dolor había disminuido y la inflamación del dolor por el pecado se había ido. Nació una amistad cálida y maravillosa que se ha profundizado desde entonces. Esto es lo que hace el amor, mis hermanos. El amor no simplemente es alcahuetearle a una persona y no decirle la verdad. Es como hay personas que piensan que cuando nosotros salimos a evangelizar y nosotros le decimos a un inconverso, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Oye, a usted le falta amor, usted no ama a los inconversos. No, hermanos, decirle a una persona que se arrepienta es la mayor muestra de amor. Si ustedes van a la Escritura, cuando ustedes leen Romanos 1, la mayor muestra de la ira de Dios es cuando Dios permite a un hombre hacer lo que él quiere. Miren lo que está pasando en Estados Unidos. Dios ha entregado a los Estados Unidos a su pecado. Dios le ha dejado que siga haciendo lo que quiere. Y esa es la peor manera en que Dios puede tratar con una persona, cuando le deja hacer lo que quiere. Pero cuando Dios restringe nuestro pecado con el amor y con la verdad, realmente es algo diferente y significa que Dios realmente nos ama. Por eso nosotros cuando leímos 1 de Juan dice en versículos anteriores que Dios demostró su amor ¿cómo? Enviando a su Hijo a morir por nuestro pecado. Dios no quería que siguiéramos en nuestro pecado. ¿Y Dios qué fue lo que hizo? Envió a su Hijo a decirnos la verdad para sacarnos del error, sacarnos del pecado y traernos a la verdad. Por eso es que nosotros vemos que Dios muestra amor de la forma más maravillosa. Así que si usted tiene, hermanos, estas tres marcas, cree en la verdad, obedece a la palabra y manifiesta su amor, usted tiene un cristianismo verdadero. Estos tres son las señales vitales de un cristiano. Un cristiano saludable muestra estas tres señales. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de todo esto, hermanos? De yo realmente saber quiénes son mis hermanos y cómo amarlos. Ahí entra el versículo 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Cuando tratamos de mostrar nuestro amor hacia los demás, cuando tratamos de obedecer a la palabra de Dios y cuando proclamamos estas verdades doctrinales de la Biblia, siempre hay en nosotros una reacción, como algo en nosotros que piensa o nos hace pensar que estamos bien. Y a veces al extremo de pensar de que no hay nadie más como nosotros. ¿Cómo obedezco yo la Biblia de bien? Uy, como yo amo la verdad. Uy, yo estoy amando muy bien a los hermanos. Y a veces nos sentimos con el complejo de Elías. Somos los únicos que estamos fieles a Dios. Y tendemos a considerar a las demás personas como infieles en muchos otros aspectos. Pero cuando nosotros nos sentimos de esta manera, que estamos muy bien con Dios, ahí es donde nos estamos dando cuenta que estamos mucho más mal. Entonces Juan lo que dice ahora, aquí a través de lo que nos va a decir en estos dos versículos, es que por medio de amar a nuestro hermano, de creer en la verdad y de obedecer, a través de estas tres cosas, nosotros podemos vencer al mundo. Ahora, no es nuestro esfuerzo en sí lo que produce resultados. Nosotros nos esforzamos y Dios es el que da el resultado. Es la obra de Dios en nosotros. Dios es el que nos atrae a amar la doctrina. Dios es el que nos lleva a nosotros a obedecer la doctrina. Y con esto, al hacer estas dos cosas, a demostrar nuestro amor por nuestros hermanos y por Dios. Ahora, hay esfuerzo involucrado. Todo verdadero cristiano se tiene que involucrar. A veces cuando la gente conoce la doctrina reformada, piensa que nosotros hablamos mucho de la gracia y como que no tenemos que hacer nada. Y le tienen miedo a la gracia. Pero no es así. La verdadera gracia, hermanos, nos hace esforzarnos. Porque nosotros sabemos que los resultados no vienen de nosotros.
Nosotros sabemos que la victoria es una señal de que tenemos a Cristo viviendo en nosotros. Recordemos lo que hemos leído la vez pasada. ¿Quién es aquel en quien permanece Jesús? El que ama la verdad, el que ama a su hermano y el que ama la doctrina. Entonces vimos hace 8 días que el nuevo nacimiento es tener el Espíritu Santo y por ende Dios permanece en nosotros. Es Dios quien produce el resultado. ¿Cómo sabemos que una persona tiene realmente el Espíritu Santo? ¿Porque hace milagros? ¿Porque levanta muertos? No, hermanos, es simplemente una persona que vence al mundo en su forma de vivir. Nosotros notamos aquí el término mundo. Es en todo lo que nosotros estamos en contra. Y eso es lo que Juan dice acá. Aquí mundo no se refiere al mismo mundo que Juan habla en Juan 3:16. Juan se refiere a todo sistema pecaminoso que quiere hacer al cristiano pecar y que tiene a todo el mundo impío sometido bajo sus deseos. A eso es lo que se refiere. Ahora, si usted es un verdadero cristiano, piense en todas las presiones morales que enfrentamos hoy en día. Las perspectivas hoy en día de la sociedad y de las normas de una sociedad sin Dios. Todo el tiempo quiere la sociedad que nosotros pequemos contra Dios. Quieren que nosotros nuestros estándares los pongamos abajo. Quieren que nosotros pequemos. Están entrometiéndose constantemente en nuestra conciencia. Quieren que nosotros hagamos aquellas cosas que están en contra de la palabra de Dios. Quiere el mundo que nos conformemos a todas estas actitudes. El mundo quiere que los cristianos vivan como viven los impíos. Y piense también en la tentación de engañar y de mentir a aquellas personas que quieren salir adelante en sus trabajos a costa de lo que sea, ser deshonestos, extralimitarse. Muchas personas no quieren pagar impuestos. Ayer hablamos con un hermano acerca de esto. Hay personas que no llenan la declaración de renta y quieren evadir impuestos con tal de tener más dinero y ser exitosos. Estamos rodeados bajo normas morales difíciles, bajo ataque todo el tiempo. Constantemente estamos siendo tentados. Constantemente nosotros estamos siendo tentados a aprovecharnos de la gente, de manipular a otras personas, pasar por encima de otras personas. Y sin embargo, ¿qué debe hacer el cristiano? Hacer el bien. Esa es la verdadera guerra espiritual, hermanos. Tratar de vivir una vida cristiana, como la Escritura lo dice. ¿Y qué necesitamos nosotros para poder vivir así en una sociedad como la nuestra? Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Miren ustedes, por ejemplo, sobre los solteros. El libertinaje sexual, hermanos. Hoy todo el tiempo la internet está bombardeando a tanto los hombres solteros como a los hombres casados, a los jóvenes, a los viejos, a caer en problemas sexuales. El mundo todo el tiempo nos está demandando que alimentemos nuestra lujuria. Todo el tiempo el mundo quiere que nosotros compremos más cosas y nos llenemos de cosas, alimentando la codicia de las personas. El mundo quiere que hagamos ciertas cosas, aunque aparentemente no están mal y no son morales. Hay mucha presión que nos rodea todo el tiempo, hermanos. Y parece abrumador. Una vez quisiera decir: Señor, llame ya porque estoy aburrido de tanto cosa que me quieren hacer pecar. Hay mucha presión. Pero bueno, ¿cómo superamos estas cosas? ¿Cómo se puede manifestar la vida de Cristo en medio de una situación así, de tanta presión y de tanta lucha? ¿Cómo se puede seguir adelante siendo cristiano en un momento, día tras día, todos los días del año, viviendo una vida contraria, contracultura como viven los cristianos? ¿Cómo lo hacemos? Y no solamente vivir 10 años, 20 años, sino hasta 50 años de cristianismo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo superamos al mundo? ¿Cómo se mantiene uno constante en la fe? ¿Cómo seguir firme en la mitad de que todo el mundo abandona el cristianismo y muchas personas dan su brazo a torcer? ¿Cómo hacemos, hermanos? Dice Juan, versículo 5. Pero versículo 4. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué es lo que Juan se refiere aquí? El hecho de que hemos nacido de nuevo, el hecho de que nosotros queremos obedecer a Dios y queremos amar a nuestros hermanos, hace que nosotros venzamos al mundo. Cuando nosotros tenemos los mandamientos de Dios y queremos hacer los mandamientos de Dios, vamos en contra de la cultura. Cuando nosotros queremos realmente amar a Dios y vivir en un mundo como este, vencemos al mundo. Ustedes recuerdan la historia en Éxodo 17, cuando entra Moisés, los amalecitas entran a pelear con Israel, y Moisés levanta sus brazos y se da cuenta que cuando él levanta los brazos, Israel tiene victoria, y que cuando él comienza a bajar los brazos, como que Israel comienza a perder. Y recuerden ustedes que en la última momento entró Aarón y entraron Hur y se pusieron a cada lado de Moisés para extender sus brazos y sostenerlo durante esta batalla, y al final ellos ganaron esta batalla. Esta es la imagen de la batalla del creyente. ¿Cómo ganamos esta lucha?
Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos orar y conocer las Escrituras. Necesitamos estudiar las Escrituras y conocer a Dios. Nos tenemos que aplicar las Escrituras en cada situación, mi hermano. Si usted no conoce los mandamientos de Dios, ¿cómo puede usted amar a Dios en todas las situaciones? El enemigo viene hacia nosotros como león rugiente. Viene barriendo todo. Miren ustedes cómo está la sociedad. Pero nosotros los cristianos estamos de pie. Pero ¿cómo sabemos que esta victoria la logramos? ¿O cómo logramos nosotros esta victoria, hermanos? Cuando sabemos que Dios está en nosotros. Él es el que vence. Él es el que vence todas las situaciones del mundo. A medida que nosotros dependamos más y más y más de Dios, vamos a poder nosotros vencer el mundo. Y eso es lo que está diciendo aquí Juan. Nosotros vencemos al mundo cuando amamos a nuestros hermanos, cuando obedecemos a Dios y cuando guardamos sus mandamientos. Es la forma de vencer al mundo. Es la forma en que nosotros le decimos al mundo: tú no tienes cabida en mí. Tú no puedes hacerme arrodillarme delante de los ídolos de esta sociedad. Porque, hermanos, vendrá el tiempo, y ustedes lo verán, donde quizás acá en Sudamérica haya persecución de la iglesia. ¿Y cuántos de los que ahora dicen ser cristianos no volverán más a la iglesia? Cuando digan: el que venga a la iglesia lo matamos. ¿Cuánto tiempo vendrá cuando aquellos que no quieran hablar más en contra del homosexualismo, o los que hablen en contra de él, sean echados en la cárcel? ¿Cuántos de allí realmente veremos cristianos? Y aparentemente aquellos cristianos que mueren por ser fieles a Dios, aparentemente delante del mundo son débiles y han perdido la batalla. Pero Juan dice aquí que la fe verdadera, tener fe en este Cristo vivo, tener fe en Él, amar a sus hermanos y guardar sus mandamientos para Dios, es realmente vencer, hermanos. Por eso es lo que nosotros debemos hacer en esta mañana. ¿Realmente tú has vencido al mundo o eres vencido del mundo? ¿Realmente tú amas a tus hermanos? ¿Realmente tú manifiestas una vida de obediencia en tu vida? ¿Hay en ti un deseo continuo de conocer al Jesús de las Escrituras? ¿Quieres tú conocer realmente la doctrina? No con el propósito de llenarse solamente de la cabeza de cosas, sino realmente con el deseo de amar más a Dios y conocerle mejor. ¿Cómo ves tú el mundo y la lucha del mundo? ¿Te está ganando el pecado sexual? ¿Te está ganando la codicia? ¿Te está ganando las tentaciones del mundo? Bueno, aquí hay una promesa que Juan da. Aquel verdadero cristiano, aquel verdadero que se ha entregado a los brazos de Cristo, aquello que realmente ha nacido de Dios, vence al mundo. Examínate tú si realmente has nacido de Dios. Examina si realmente estas tres marcas están en tu vida. Si realmente tú te esfuerzas por tener una vida en la verdad, en la justicia y en el amor. Y tú sabes a ti mismo si te respondes si esto es verdad o no en tu vida. Esto es lo que Juan quiere, que todos los cristianos que leen esta carta piensen. ¿Realmente has nacido de Dios? ¿Realmente estás venciendo el mundo? ¿Puedes decir con Cristo, como dice en Juan 16:33, confiad, yo he vencido al mundo? ¿Puedes decir tú con Cristo que tú has vencido al mundo? Vamos a orar.